Bien, comenzamos con el segundo bloque de Código TDF, con este código especial, el del día de hoy, esta charla de café. Van a estar con nosotros acompañándonos Mabel Caparrós. Mabel, buenas noches, muchas gracias por venir. Buenas noches. El ingeniero Jorge Garramuño, buenas noches, Jorge. Alejandro Bernet, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Luis Castelli, Luis, buenas noches. Buenas noches. Y Oscar Rubinos. Hola, Marcelo. Como verán, los presento como ciudadanos, ¿no? Con sus cargos, los que los tienen, los que los han ocupado, porque esa es la idea, hacer una charla de ciudadanos en esta charla de café. Pero como charla de café tenemos que tener café, así que por favor lo invitamos, Claudio. Buenas noches. Buenas noches. Una vuelta de café para todos. Esta, la primera la invita al programa. La segunda Garramuño. La Café tercera para Mabel. La cuarta no tenemos que... Bueno, arrancamos. La primera pregunta para todos es muy simple. Que me cuenten, ¿cuántos años tienen de isla? Bueno, en mi caso, 27 años en Tierra del Fuego. Yo viviendo fijo desde marzo del 80, o sea, son 32 años. 32 años, y vengo del 78. Bueno, yo en mi caso llegué en abril del año 86, así que tengo también 25, 26 años, ¿no? Bastantes. Yo nací acá, nací en Ushuaia. Bueno, decirle la edad, o por cuestiones artísticas. Fue una salida elegante. Lo dice la edad, Castelli, ¿eh? Bien. Oscar. También nací acá en el 70. Tampoco vas a decir los El años. 70. 70, está bien. 42. Bueno, esa es la idea, ¿no? Toda gente con muchos años en la provincia. En una provincia que acabamos de salir de un conflicto que nos ha hecho sentir, trasladar a un conflicto salarial, que inició de esa manera, terminó siendo un conflicto político-económico, y que nos llevó a pensar en esto. ¿Qué pasa en Tierra del Fuego? Que ante un conflicto, sea grave o no, la gente reacciona. Hay muy poca paciencia. Se enojan con un colegio, se toma el colegio. Hay un enojo porque no se arregla un acuerdo salarial, se toma una institución como es la Casa de Gobierno. ¿Qué pasa como sociedad? ¿Cómo analizan este conflicto que vivimos desde ese punto de vista? Sí, no solo en el orden estatal, vos fíjate que hoy tenemos bloqueadas las estaciones de servicio, Exacto, que generan lo sé, un perjuicio gravísimo a la sociedad. Yo creo que están pasando cuestiones que atraviesan a toda la sociedad, privado, público, y me da la sensación de que tiene que ver con que hay una desintegración incluso de las estructuras políticas, ¿no? Que deberían ser las que contienen, la red que contiene, digamos, todo lo que se produce o se genera en la sociedad. Las redes políticas deberían ser, y no están funcionando. Es decir, los partidos políticos están anarquizados en su mayoría. No hay diálogo político en Tierra del Fuego, no hay la mirada del otro, el poder decir, bueno, ante una crisis grave lo vivimos, una sensación de soledad me transmitía a mí el gobierno cuando sucedió la toma de la Casa de Gobierno hace muy pocos días, cuando en realidad daba la sensación como que si se salía a acompañar se estaba apoyando a un gobierno, y en realidad se estaba apoyando a los ciudadanos. Creo que vos fue, Luis, que hiciste la encuesta donde la mayoría de los ciudadanos no quieren ese tipo de hechos violentos, como no lo quiero yo, que soy ciudadana también de esta provincia. Es decir, que nos ha dejado recuerdos muy duros, lo vivimos a nivel nacional en el 2001, lo vivimos aquí en el 95 y no queremos más de esto. Y se sintió como una ausencia de fuerzas políticas de decir, bueno, nos damos la mano y salimos acompañar la salida de este conflicto. Lo hicieron los legisladores, en muchos casos en una sensación de orfandad total, lo cual no es bueno. Creo que se construye en conjunto, creo que las crisis, las dificultades de una sociedad se resuelven en conjunto. Es grave, yo creo que es grave, creo que no nos está pasando solamente a Tierra del Fuego, creo que el país está viviendo un momento de irascibilidad. Me parece que estamos viviendo muchos blancos y negros, muy poco diálogo, muchas situaciones extremas, problemas de institucionalidad, descreimiento. Me parece que la Argentina, dentro de los cuales estamos inmersos, y creo que la sociedad fueguina es una sociedad muy viva, por ser una sociedad inmigrante, está pasando momentos difíciles. Creo que hay, y en esto voy a compartir con Mabel, me parece que hay falencias desde el punto de vista político en cuanto a que nosotros podamos mostrarle a la sociedad lo que es el diálogo, lo que es la construcción. Y hay violencia. Yo estoy preocupado por mi país y estoy muy preocupado por mi provincia. Me parece que estamos atravesando momentos difíciles y que por ahí los actores no estamos ayudando a encontrar una pacificación. Mira, yo personalmente creo que, bueno, mi posición, soy muy crítico frente al gobierno provincial
¿no? Y a mí me parece que fundamentalmente este tema del conflicto docente en tema puntual es un conflicto que el gobierno no supo abordarlo, ¿no? Me parece que ha existido una impericia total de parte del gobierno o se han dado vuelta a otro lado para mirar mientras el conflicto se desarrollaba. ¿En virtud de qué? El sector de la provincia de Tierra del Fuego en este último tiempo, ¿no?, ha hablado nada más que de conflictos. Nadie se ha sentado justamente con los que son los que están en conflicto, digamos, a discutir seriamente cuestiones presupuestarias, cuestiones salariales, cuestiones que hacen en la infraestructura. Me parece que eso el gobierno no ha sabido canalizarlo en una mesa de diálogo. Pero también es cierto que hay otro montón de problemas en Tierra del Fuego que tampoco lo encuentra el gobierno cómo sentarse. En realidad ahora con este tema del Consejo Económico Social por ahí va logrando en alguna medida encauzar el diálogo, pero este es un gobierno que justamente se ha caracterizado por no tener diálogo, pero no lo digo en una crítica despiadada al gobierno, ni a los gobernadores, ni a sus ministros. En realidad es un gobierno que ha despreciado absolutamente todas las figuras que pueden plantear diálogo, ¿no es cierto?, al sindicalismo, a los actores políticos, a los actores sociales, ¿no? Y eso repercute en toda Y la esto ha sociedad. repercutido. Mirá, para no polemizar, el tema del conflicto docente. ¿Cuándo el gobierno conversó seriamente de cuestiones presupuestarias con el sector docente? A ver, números en mano, frente, digamos, que alguien defendiera, porque también hace falta en un conflicto que el gobierno defienda su posición, a capa y a espada. Me parece que este tema de que voy a la paritaria, no voy a la paritaria, mando el segundo, mando el quinto, no voy, te cambio el lugar la paritaria, y se ha producido un desgaste que terminó, porque como yo creo que la gobernadora ha hecho un muy buen análisis después del conflicto. Ha dicho que no dijo que la superó, pero digo que no se imaginó que el conflicto fuera de tal magnitud. Sería un muy buen resultado que de ese conflicto haya un aprendizaje. Es decir, la Tierra del Fuego no puede, con 22 años de vida, haber pasado todas las cosas que ha pasado. Es decir, no puede, y la sensación es que vamos retrocediendo en esto del diálogo. Yo decía, bueno, días después salieron opinólogos de todo tipo y usé una frase de alguien que me la dijo, a quien quiero mucho, y los topos están saliendo de las toperas. Es decir, todo lo que andaba por abajo, sí, empezó a salir una vez que se solucionó el conflicto y evidentemente me dio toda la impresión que no encontraron los resultados que buscaban. Y yo creo que eso no es bueno, no lo queremos más en Tierra del Fuego. Es decir, por lo menos los de nuestra edad, digo, yo no soy de las que sostienen siempre que todo tiempo pasado fue mejor, sino que todo tiempo pasado, con todos los errores que cometimos, tienen que servir de aprendizaje. Este hecho puntual tiene que servirnos de aprendizaje. No hay derecho a que en Tierra del Fuego no se pueda vivir en paz. El reclamo es justo, el gobierno se equivocó. Bueno, veamos de esta crisis que fue muy jodida, muy dura, cómo se sale. Es decir, cómo se sale distinto, de una manera distinta. Hay 2 años más de gobierno de esta gobernadora. ¿Cómo se prepara la oposición para ser alternativa de gobierno? Esto también es muy importante. ¿Cómo lo vieron? Bueno, la verdad es que el fin de semana en que estuvo la casa ocupada, tomada desde el jueves... Enfocándonos siempre desde lo social, ¿no? Sí, O sea, sí. hay una relación político-social, porque eso Sí, se sí, trató. pero a ver, como ciudadano, porque obviamente como concejal no me imaginaba en ese momento que convoquen al Consejo Económico y Social y había una gran preocupación y como decía Mabel, uno realmente no podía hacer declaraciones en ese momento porque no querías que te tomen de un lado del otro. Estábamos todos muy preocupados, todos los concejales hablábamos a ver qué posibilidades de hacer algo había, realmente con mucha preocupación. Digamos, el lunes la gobernadora toma la decisión de convocar al Consejo Económico y Social y ahí pudimos, tal cual lo habíamos conversado con todos los concejales en horas previas, insistir en que se llegue a un diálogo, insistir en que tenía que haber una forma de resolver el conflicto con esto de que no podíamos volver a otros años, que esto no podía seguir creciendo, entendiendo que la paralización de la Casa de Gobierno iba a terminar perjudicando a todos, digamos, desde las fábricas que no iban a poder seguir produciendo hasta los municipios que no iban a recibir sus recursos para pagar los sueldos, digamos, realmente esto se iba a complicar mucho. Y bueno, por suerte, la verdad es que pudimos, varios actores del Consejo Económico, interceder para que las partes puedan juntarse ese lunes a la noche. El martes empiezan reuniones y la verdad que hay mucha diferencia entre ver a la gobernadora en un diálogo y en una negociación con los docentes a escuchar a algunos funcionarios que, como se lo dijimos en el Consejo Económico y Social, por lo menos yo se lo he dicho a la gobernadora,
Yo creo que hay funcionarios que no están a la altura de las circunstancias para manejar situaciones de conflicto y que lo que terminan haciendo es tirar más leña al fuego, digamos, generar molestia en el otro sector, digamos, insultando a padres de colegios que los chicos no tienen clase a su mes y que hay que entenderlos, hay que sentarse y entender cuál es el problema que están teniendo. Me parece que la gobernadora ha tomado nota de todo esto, creo, después del conflicto, y espero sinceramente que haya funcionarios que no, digamos, que por lo menos no sigan con esta postura. Yo no soy quien para decir que no sigan en el cargo, pero que esto no siga siendo la forma de hacer política, chicaneando al otro, al que opina diferente, digamos, por redes sociales, hoy que también estamos con las redes sociales, con el periodismo. Vamos a tocar ese tema. Hubo muchas chicanas de todos lados. Claro, de y los esto que estaban a favor, de los que estaban en contra. Había que llamarse a silencio. Periodismo. Era un momento que había que tener mucho cuidado con las declaraciones, ¿no? Y lo dijimos en el Consejo, digo, ese mismo día había una segunda marcha por la paz. Y, a ver, y era una marcha por la paz, digamos, y al otro día una marcha de los alumnos y los docentes, digamos, esto podía terminar mal, ¿no? No era bueno estar fomentando más marchas, era bueno fomentar el diálogo en ese momento y creo que se consiguió. Sí, yo quisiera reflexionar partiendo de un concepto que decía hace un ratito Mabel Caparrós, que es el de la desintegración. A mí me parece que en Tierra del Fuego, a 22 años de provincia, estamos con una grave crisis de confianza y grave crisis de integración social, política y económica. Y me parece que eso no es bueno, que llegamos a un punto la semana pasada que nos dimos cuenta respecto de la mirada de todos los actores a qué punto habíamos llegado. Y me parece que ese punto marcó, espero, una bisagra, un punto de inflexión respecto de cómo toman los actores la cosa pública de aquí en más y cómo se manifiestan y cómo se expresan y cómo actúan, en definitiva, con respecto a los distintos conflictos que tiene la provincia, como decía Garramuño hace un ratito, que no son privativos solamente de Tierra del Fuego, pero que bueno, los que vivimos acá los experimentamos y los sentimos acá, ¿no? Hubo un artículo, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, de Gabriel Ramonet, que salió en el diario El Fin del Mundo. Gabriel estaba invitado hoy, pero justo hoy tenía cierre, tampoco pudo venir, que lo tituló La no provincia. Y creo que muchos nos sentimos identificados con eso, ¿no? Con la no provincia. Si hay una falta de arraigo, ¿está faltando eso? Acá hay gente, todos tenemos muchos años, yo también arranqué en el 82, pero ¿está faltando ese arraigo en la sociedad el fueguina? sentido de pertenencia. Yo personalmente creo que no, me parece que está faltando otro montón de cosas, ¿no es cierto? Me parece que no es un problema de arraigo, Tierra del Fuego ha cambiado fundamentalmente su matriz económica en este último tiempo. Uno puede tener muchas críticas al gobierno nacional, pero lógicamente tiene que plantear que de una economía, ¿no es cierto?, dependiente del sector público casi exclusivamente, hoy en día el sector público debe ser el tercer empleador en la provincia. Si tomamos en cuenta el sector fabril, si tomamos en cuenta el turismo, si tomamos en cuenta el turismo con el comercio, ¿no?, el sector público debe estar en tercer lugar. Y siempre fue el sector más importante, por lo menos en la época que nos tocaba a nosotros desempeñar distintos cargos, ¿no es cierto? Esto ha cambiado en Tierra del Fuego. Y esto puede ser que haya traído, digamos, un poquito menos de arraigo en lo que es hoy día el sector más importante por ahí, porque bueno, muchos dicen que en el sector fabril hay mucha gente que tiene pocos años, pero me parece que esto no es una discusión de cuántos años tenés en Tierra del Fuego, cuántos no tenés. Me parece que lo que tiene que ver es si discutimos o no discutimos los problemas de fondo de la provincia de Tierra del Fuego. Me parece que ahí donde está. Yo quiero decirte una cosa, mira, en lo que decía del conflicto docente. El día lunes, cuando el conflicto docente estaba que ardía, un grupo de funcionarios dice, el operativo funcionó a la perfección. Yo digo, pero yo o sea, que me caía de eso, pero ¿qué operativo puede ser? Tienen la casa de gobierno tomada, los docentes afuera, y creo que funcionó a la perfección. De todas maneras. Y a mí me parece que después el mensaje de la gobernadora es, no dimensionamos el volumen del conflicto. Y esto tiene que ver, digamos, no tiene que ver ni con el arraigo, no tiene que ver ni hasta con un sector salarial, por más que el reclamo tiene que ver con lo salarial. No tiene que ver, faltan realmente puentes de entendimiento para discutir los problemas de fondo de Tierra del Fuego. Y suma de dirigencia, y miradas de dirigentes, y sentarnos y mirarnos, lo hemos hecho en alguna época, Alejandro, cuando el agua nos llegaba al cuello y decíamos, bueno, ¿cómo salimos de esta situación?
Es decir, esto está faltando, no es tanto Hay el una arraigo. crisis de Coincido la con clase Alejandro. dirigencial también, entonces. Quiero Garramuño. Hay mucha mezquindad, mucha mezquindad. A mí, ¿cuál sería mi sueño hoy? Decir, bueno... Es año electoral también, ¿no? Sí, pero Pero yo siempre ¿sabes existieron qué los digo? años Te digo, electorales. como ciudadana, ¿cuál sería hoy mi sueño? Ver en una provincia, que es lo que dice Alejandro, beneficios del gobierno nacional, ha crecido en industria muchísimo, ha crecido en población, los hospitales están desbordados porque no han crecido acompañando la cantidad de población que ha llegado a Tierra del Fuego, ni el sector de la salud privado, recién ahora está empezando en Río Grande la UOM y ustedes tienen acá San Jorge. La educación, la cantidad de docentes que se van precisando son cada vez más porque viene población muy joven, con chicos, familias chicas, digo yo. Entonces, hay que acompañarlo. ¿Cuál sería mi sueño? ¿Cómo podés enfrentar esto vos? Sentándose la gobernadora y los intendentes y trabajando de la mano. Nadie puede hacer frente solo a esto. El otro día circulaba en internet, que ustedes lo deben haber visto en la red, un kayak en la zona del parque industrial, llegando a la fábrica, los operarios en una laguna. Sí. El gobierno no hace las calles, el municipio, el intendente. Si hay un acuerdo político y una estrategia política, intendentes y gobierno de la provincia, ese problema se tiene que solucionar con los empresarios que nos traen gente, que generan empleo, pero que no puede ser lo único que nos dejen, porque la provincia está poniendo todo más la exhibición impositiva. Entonces, el gobierno nacional, la ley nuestra le cuesta muchísimos recursos al gobierno nacional. Bueno, digo, muchachos, si vos ponés, fabricás BlackBerry en Tierra del Fuego... No, pero digo, esto, redondearlo, me parece que es esta mirada, no es el arraigo, el desarraigo. Una visión a futuro de la provincia. Una visión de conjunto. Que Yo creo después que- las candidaturas sean por Arraigo, diferenciación a y no... defenderlo, digo, acá hay mucha gente que Exacto. viene hasta un par de años y se va. Tenemos Cada vez mucho- es menos. ¿Sabe cuál es el problema, Marcelo? Yo creo que uno de los grandes inconvenientes que hoy tiene Tierra del Fuego es que una cantidad importante de gente que vive en la provincia no avisora el futuro, o sea, no sabe cuáles son los objetivos, no saben a dónde vamos. Estamos viviendo el día a día, cada uno tratando de rascar la parte que pueda. No hay desde el Estado, y cuando me refiero al Estado me refiero al gobierno, a los municipios, objetivos claros, para dónde se camina, para dónde se va, cuáles son las escaleras que vamos subiendo para llegar al objetivo que tenemos. Cada vez se desvaloriza más, un poco como decía Mabel, hay un problema y a ver quién le echamos la culpa. Nadie la suma por sí propio, por sí mismo. No vemos que se diga, mira, en salud estamos así, vamos a tal lugar, el camino que vamos a seguir es este, en educación de esta manera, la faz laboral. Entonces, lo que hay es un viva la pepa y el común del ciudadano se siente perdido. La no provincia pasa por una falta de objetivos a dónde tenemos que llegar. Estamos viendo si pagamos los sueldos a fin de mes. Eso es todo el objetivo que tenemos como La visión de provincia. futuro es llegar a fin de La mes. visión de provincia es llegar al fin de mes y no vamos a construir arraigo, cariño, aprecio al lugar, el pensar cómo voy a criar mis hijos, mis nietos, si yo no tengo definido cómo hago para seguir viviendo acá. Acá hay mucha gente con la espada de Damocles sobre la cabeza. ¿Cuánto dura la 19640? ¿Cuánto tiempo podré seguir trabajando? Porque no le fijamos como objetivo claro a futuro. Si yo esto lo he discutido con la gobernadora y me parece que acá lo que tenemos que empezar a trabajar es lo corto, pero también lo mediano y lo largo en el plazo. Tenemos que empezar a decirle a nuestros habitantes, a los jóvenes, mirá, vamos a caminar para allá, vamos a corregir, vamos a enderezar, vamos a comer, pero vamos a caminar para allá. Hoy parece que no caminamos a ningún lado. Estamos parados en el mismo lugar siempre y encima en el medio de un pantano. Bien, nos vamos a ir a un corte. Quedó el tema planteado para el próximo bloque. La provincia que queremos es la que soñamos hace 22 años, es la que estamos viviendo. ¿Hacia dónde vamos y qué provincia queremos? Creo que ese es el objetivo. Plantear más allá del 30 de fin de mes para pagar sueldos. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Usted está viendo Código TF. Ya venimos. De chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de forío que solo fue después viviendo igual al mío, como una escuela de todas las cosas, esa de muchachos me diste entre azul